En el año 1933 se sembró el Evangelio de Jesucristo en el oriente de Paraguaná. En estos bancos fueron donde se sentaron por primera vez aquellos hombres y mujeres que vivían en este lugar y recibieron el mensaje de la palabra de Dios por hombres esforzados y valientes que Dios usó para traerlos aquí para predicar el mensaje de la palabra. Con eso se alumbraban, con estas lámparas de queroseno. Ellos la usaban para leer la palabra y esta era lo que les acompañaba en las noches de vigilia en estos lugares. Hombres valientes en la obra del Señor. La silla, los bancos, este techo, todo esto que ustedes ven en esta película queda como un recuerdo de lo que es hoy en día la iglesia Betel del pueblo de Adaure, en el distrito Falcón del estado Falcón, en Venezuela. Vinimos de Maracaibo. Conocí al hermano Agustín Valdés en Maracaibo. Y allí, eso fue en el 1931. Nos hicimos amistad cristiana. Hablamos, él me habló de sus familiares que estaban aquí en este lugar de Adaure. Y me dijo que aquí él tenía su familia. Hablamos para venir aquí. No vinimos al 31, sino que seguimos el viaje porque yo no podía venir porque estaba empleado en la compañía. Para el año 32 ya yo quedé libre. Entonces nosotros al principio del año 33 llegamos aquí a esta península. Nos vinimos en un carro no muy bueno, desde Maracaibo hasta Coro. No se podía, porque aquí no pasaban carros, aquí no entraban carros en ese tiempo. El medio de la arena no dejaba entrar. Nosotros vinimos caminando desde Coro, desde la ciudad de Coro, hasta aquí, hasta este lugar. El hermano Valdés tenía aquí sus familiares. Y entonces yo traía una carta de una hermana en Maracaibo que tenía familiares en Maicara. Cuando llegamos aquí entonces le encontramos con la hermana Andrea de Valdés, que ya ella tenía algunos conocimientos de la palabra y ella entonces fue la primera creyente que tuvimos en el trabajo que estábamos haciendo aquí. Luego creyó la mamá del hermano Agustín y creyeron varios hermanos que ya partieron con el Señor y otros estarán por allí. Recuerdo una de las cosas que les voy a contar en el trabajo evangelístico que hacíamos por las casas. Llegaban y nos decía la gente, ahora sí que nos vamos a salir de abajo con esta gente. Tenemos una carestía de agua y una necesidad, y ahora estos hombres con este evangelio, con esta religión, ahora es que vamos a ir más para abajo. Váyanse de aquí muchas veces, hasta ya los machetes en el suelo, para que nosotros nos fuéramos. Y encontramos muchas cambias en las casas, sí, pero muchas de desprecio. Y Dios oyó, porque el siguiente año llovió. Cuando llovió, había rincones, montones de maíz por todas partes, toda la gente estaba contenta. Ya estaba el Evangelio en Moruy. Se estaban predicando en Moruy. Habían 9 personas bautizadas con el pastor. Busqué entonces ayuda con los hermanos de Moruy. No me recibieron la primera vez. Me llevó un hermano, no me recibieron, porque yo venía de una iglesia mundana, me dijeron, de Maracaibo, de la Alianza. Yo creí en la Alianza. Bueno, yo me vine desencantado. Los hermanos no me recibieron. Como 2 horas estuvimos discutiendo y no me recibieron. Pero yo cuando llegué aquí dije, Señor,
es necesario predicar aquí, hay gran necesidad. Me senté y me puse a escribir. Lo que el Señor me dictaba en la Biblia. Perseguir flaco en la fe, pero no para contienda, virtud. Y otros textos bíblicos. Envié la carta. La recibió el pastor. A los 2 días estaba el pastor aquí. Rafael García. Le dijo, hermano Valdés, recibí la cartija. Y el Señor me ha traído como un deseo ardiente de que sigamos, de que prediquemos aquí. Le dije, ese es mi deseo. La gente está esperando. Así empezamos aquí. Rafael García. Me sentí completamente convencida y lo acepté enseguida. ¿Se recuerda usted, hermana, quién fue el que predicó el primer mensaje cuando usted recibió al Señor? El primer mensaje que recibí fue de él. Después, cuando vino Rafael García y predicó, yo me fortalecí con el mensaje. Seguí adelante. Seguí adelante luchando luchas tremendas. Pero me concreté a seguir al Señor. Tu gloria, oh Jesús, aumenta en mí tu gloria, oh Jesús.